¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 6 en punto y nos encontramos en el canal oficial de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas, UFEDEMA TV, en una cita que teníamos ganas de tener con todos los seguidores del deporte madrileño, con todas las federaciones deportivas, 61 federaciones deportivas madrileñas, hoy muy bien representadas por algunos profesionales que, van a ir interactuando con nosotros a lo largo de esta aproximadamente hora de charla. Insto a todos aquellos los que nos estén siguiendo en directo a dejar también cualquier pregunta y vamos a disfrutar y a pasar un buen rato en este jueves 7 de mayo. ¿Quién nos lo iba a decir? Casi 2 meses, nos ha cambiado completamente la vida, sobre todo nos ha cambiado nuestro día a día, pero otra de las grandes preguntas es lo que nos puede cambiar en el futuro. Ya está cambiando casi que día a día, se van a peatonalizar, hablo de Madrid, muchas calles para este fin de semana, para que haya más espacio, más distancia social, se van a habilitar algunos parques para poder, intentar también disfrutar un poquito más de la naturaleza. Vamos viendo cómo cambian las cosas y esto, como digo, es cosa de ir día a día y ir viendo qué es lo que se avecina. Resiliencia en tiempos de coronavirus. Así hemos titulado esta conferencia, como decía, con psicólogos especializados en el área deportiva. También tenemos el lujo de contar con un gerente de una federación madrileña, concretamente con José Luis Rivero. Ya que lo menciono, lo voy a saludar. Gerente de la Federación Madrileña de Pádel, técnico de pádel, muchas cosas, docente y también practicante del buen deporte. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí te veo en el sofá casi de casa y intentando también Bueno, sí. pasarlo lo mejor posible, ¿no? Es que tengo una cobertura muy mala en mi casa y entonces solo tengo ciertos puntos en los que puedo hacerlo y me toca el salón en este caso. Bueno, yo estoy en el cuarto, cada uno salimos como podemos, ¿no? Y cerca del router, ¿no? Cerca del router o por cable. Está José Luis Rivero representando a la Federación Madrileña de Pádel, también esa parcela más técnica, más de entrenamientos, más de qué se puede hacer, pero es muy importante comentar y hablar, como no, con psicólogos deportivos. Tenemos el lujo de contar con tres de ellos. Voy a presentar en primer lugar a Alejo García Naveira. Él es coordinador de la sección de psicología deportiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Ha trabajado más de una década en el Atlético de Madrid. Ha estado también en la Unión Deportiva Almería, Federación Española de Atletismo, hasta los eSports ha tocado Alejo. Alejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de poder compartir con vosotros y con mis compañeros, que me hace ilusión. La verdad que a mí también. Yo sobre todo hoy vengo con muchas ganas de aprender de todos ustedes y de lo que vamos a ir hablando. Alejo, también en casa, también, aprovechando estos momentos para hacer otras cosas, ¿no? Que uno no está acostumbrado por la vorágine del día a día y en tu caso con tantos proyectos también. Pues sí, la verdad que los días se me pasan volando. Estoy embarcado en diferentes proyectos que me ilusionan mucho, todo en relación a la psicología, con deportistas, muchas acciones en torno a lo del COVID-19, que después, si queréis, podemos comentar y debatir con mis compañeros que integramos la Junta de la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Y bueno, con ganas de compartir este momento y hacer un paréntesis para después, por supuesto, cuando terminemos me voy a hacer deporte. Sí, eso todos, ¿no? A las 8 de la tarde se puede y hay que aprovechar para hacer un poco de deporte o quizás dejarlo un poquito para las 8:30 o más tarde. Off the record, antes hablaba José Luis que le gustaba salir en bici. Yo no sé si quizás es mejor hacerlo un poco más tarde con tanta gente, ¿no? Que parece que suena la bocina y a las 8 de la tarde está todo el mundo en la calle. Perdóname, si me permites, a nivel sí, claro, de los ritmos biológicos, lo ideal sería entre las 5 y las 6. Generalizando. A partir de ahí nos tenemos que adaptar a las ventanas que tengamos. Pues eso es también importante y algo que debemos tener en cuenta. Lo iremos hablando, como digo, a lo largo de esta hora. Quiero también presentar a Ana Ceballos, responsable del área de la psicología de las selecciones madrileñas de la Federación Madrileña de Balonmano, psicóloga sanitaria, deportiva, un currículum también que asombra. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Yo te veo bien ataviada con la chaqueta de la Federación. Hombre, por supuesto, yo representando, ¿no?, la federación. Eso es fundamental, ¿eh? Y sin que María Ángeles te haya dicho nada, ¿no? Tú ya directamente... No. Iniciativa propia. No he hecho falta. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás pasando el confinamiento? Pues bien, un poco, como decía también Alejo, ¿no? Hasta arriba con proyectos, ¿no? Y he podido mantener de manera online con tanto la parte clínica como la parte deportiva, y eso me ha mantenido también muy, muy entretenida y con ganas de, bueno, aprovechar también este tiempo para crear nuevos proyectos, ¿no?, para la vuelta. Y, por supuesto, llevar del deporte al gimnasio, traerlo a casa y estar también activa y manteniendo un poco la forma de esa manera. Que todos también tenemos que mantener no solo la cabeza, sino también la forma física, y que estamos acostumbrados a movernos mucho y a no parar. Seguro que tampoco para... Sí, dime, Ana. No, y al final también nos ayuda, ¿no? A mí, por ejemplo, es mi momento para desconectar y disfrutar de estar lejos de las noticias, estar lejos de pues, el trabajo incluso, ¿no? Y poderme poner en movimiento, ¿no? Juan Pedro Vegas, que hablábamos de no parar de moverse, y yo sé que Juan no para de hacerlo. Él es el responsable del área de psicología deportiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Más de 100.000 licencias, más de 100.000 niños y niñas, muchos equipos y muchas ganas de disfrutar del deporte y también de formarles en esa área de la psicología deportiva. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te voy a corregir, Adrián. Soy parte del claustro de profesores de la Escuela de Entrenadores, uno de los psicólogos que conformamos la Escuela de Entrenadores y que impartimos formación también y trabajamos con deportistas. Había que puntualizarlo, que también hay que decirlo, sí, ese área formativa. Pero sí, como representación, yo también me he puesto la sudadera de la federación como Ana, que la he visto antes ahí. Digo, bueno, pues también hay que representar a la Federación Madrileña de Fútbol. Y bueno, y un poquito de pádel también, Juan, ¿no? Un poquito de pádel también. José Luis lo sabe, que yo me dedico también a trabajar con algún jugador de pádel y me gusta mucho el deporte. Ahora ya no lo podemos practicar, no sabemos cuándo lo podremos practicar. Antes estábamos hablando también de ello. Y bueno, pues tratándonos de mover lo posible, en este caso, pues con la bici de spinning en casa y poco más. Bajando un poquito de peso, que no nos ha venido mal este periodo de tiempo para bajar peso, pero bueno, esperamos ya salir al aire libre. Yo de momento me estoy quedando un poquito más en casa porque, como veis, con la alergia tengo los ojos bastante fastidiados. Los 2 días que he salido me han venido peor, yo creo, ¿sabes? Y bueno, de momento me mantengo aquí en casa. Mejor en casa, que tampoco nos ha perdido tanto fuera, ¿no? Que podemos aguantar un poco más. Decían por ahí que mejor. Estoy con ganas de salir. No te creas. No te pasa lo del que hablábamos antes, ¿no? Lo del futbolista del Cádiz, que no quiere salir, que le da miedo y que si se tiene que pegar 4 meses en casa sin cobrar, no tiene problema. Yo, con responsabilidad, con mascarilla, guantes y las medidas que sean oportunas, estoy deseando salir. Pues yo creo que esa es una declaración también importante y que seguro que comparten muchos de los que nos están siguiendo. Vamos, si les parece, a hablar un poco de lo que versaba, ¿no? Esta conversación, esta interacción que queramos llevar a cabo, que, como decía al principio, era la resiliencia en tiempos de coronavirus, ¿no? Y la resiliencia, al final, no es otra cosa que adaptarse a las adversidades que nos están viniendo y hacerlas propias y, sobre todo, buscarle ese lado positivo. Así que les pregunto, quiero que cada uno pues responda con libertad, sin duda, pero que bueno, que no vamos a tener un orden, que debe hablar quien quiera lanzarse en primer lugar. ¿Cómo le podemos decir a un deportista que el estar encerrado en su casa casi 60 días lo puede aprovechar de forma positiva? Bueno, vale. Venga, Juanpe. Hombre, siempre hay cosas positivas que se pueden hacer. Yo creo que dentro de lo que es el concepto de resiliencia es un momento también para el análisis más interior, ¿no? de lo que está haciendo el deportista y poder analizar un poco todo lo que queremos incorporar o queremos dejar de lado también, ¿no? Pero siempre haciendo un análisis interno, una introspección interna del deportista y aprovechar este parón para poderlo hacer. Sé que luego también está la parte física, que es muy importante, es básica también para ellos,
pero trabajar desde la parte mental y de introspección que pueden hacer análisis de cada uno de ellos es muy importante también y sobre todo en este momento, ¿no? Pues Juan Pedro, que también da su visión. No sé si alguien tiene algo que aportar. Alejo, José Luis, Ana. Ana estaba. Ana estaba ahí. No, al final iba a ir un poco en la misma línea que Juan. Al final es una oportunidad, ya que se nos ha dado esta situación, ¿no?, de un parón y para nada esperado. Al final yo he detectado, al menos en los deportistas, ¿no?, y creo que quiero hacer un poco un apunte. Yo creo que ya no solamente es una oportunidad de hacer algo que a lo mejor en nuestro día a día, con nuestra rutina de entrenamiento y demás, no nos da tiempo a potenciar, pues ahora es una oportunidad fantástica, ¿no? Lo comparaban muchos compañeros psicólogos, ¿no?, con una lesión deportiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente hay un parón y tenemos que seguir conectados con nuestro deporte, con nuestro equipo con nuestro cuerpo técnico, con nuestro equipo, para no tener una desconexión total? Y yo creo que ha sido un poco también una situación parecida, ¿no? No ha sido unas vacaciones, no ha sido el verano que de repente podemos desconectar de todo, sino que ha sido un parón, pero que también nos ha exigido ponernos en marcha y aprovechar para poder hacer cosas que a lo mejor no podíamos trabajar en ese momento y también para mantenernos, ¿no? A colación de lo que dice Ana, le pregunto a Alejo que si crees que ha cambiado la mentalidad o ha dado tiempo a cambiar la mentalidad de los deportistas en estos casi 2 meses en casa, saliendo pues a partir del fin de semana pasado. Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que puntualizar, que es normal durante el confinamiento tener respuestas de ansiedad, de estrés, irritación, tener miedos, incertidumbres sobre el futuro deportivo, que de alguna forma puede atender en mayor o menor medida lo que es la salud mental de las personas, ¿vale? Entonces, partiendo de un punto de vista que, por un lado, cada uno lo afronta de una forma diferente y la situación de cada uno también es diferente. No es lo mismo una persona que haya padecido la enfermedad o alguien cercano, o que haya fallecido un familiar cercano, que tenga una terraza, que tenga un perro para pasear, que vive en una casa de 50 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados, o tenga equipación para entrenar. Son todos condicionantes que hace que a cada uno le afecte, digamos, de una forma diferente. Partiendo de ahí, indudablemente, estoy con mis compañeros, tanto con Ana como con Juanpe, en el sentido que, por decirlo de una forma, y quizás sea poco política, puedes estar mal o puedes estar más o menos bien, o puedes estar mejor o peor, en el sentido que indudablemente está en la actitud y en la predisposición de cada uno para sacar dentro de la situación que esté cada uno el mayor provecho digamos, a esta situación y sacar partido, aprovechar de estar con la familia, centrarse en la educación de sus hijos, ponerse a estudiar, crecer a otros niveles, o que sea una oportunidad también para estudiar en mayor profundidad el deporte, o trabajar con los psicólogos del deporte que hemos estado trabajando con deportistas durante este periodo, para que cuando llegue el día después, que está llegando, y que ha llegado, digamos que han abierto la puerta, pero cuando empiece, digamos, a reanudarse la actividad, pues haya un trabajo previo que no te haga ir de 0 a 100, sino, por ejemplo, que esté de 50 a 100. En ese contexto, a unos les habrá afectado más, otro menos, a algunos le habrá servido para, digamos, ver la luz en alguna cuestión, otros requerirán atención posterior a todo esto, porque no es que se levanta la cortina y estamos todos 10 puntos, sino que cada uno puede tener una secuela o estar en diferentes circunstancias, que es muy importante que las diferentes federaciones y clubes deportivos cuenten dentro de su organigrama, psicólogos del deporte, y que podamos evaluar primero la parte de salud mental y después hacer una programación de lo que es el entrenamiento y la preparación a nivel psicológico, al igual que hay que atender a lo que es la preparación integral, tanto a nivel físico como a nivel técnico-táctico, ¿no? Entonces, tu pregunta es, ¿le ha cambiado esto a las personas? Pues habrá gente que sí, otros que no. Veremos hasta qué punto esos cambios, tanto para bien o para mal, son profundos y arraigados. Va a depender mucho del impacto que esto tenga en su vida. No es lo mismo un atleta o un deportista que se le haya cancelado las pruebas, una olimpiada, y que por la edad que ya no llegue, o que esté todo un año o varios años preparándola, y eso tiene un impacto mucho más grande que quizás un jugador de fútbol
que de alguna forma económicamente por un lado tiene un sustento y por otro lado, estoy hablando de fútbol profesional por lo menos, y después por otro lado la competición al final se va a reanudar. ¿Querías apuntar algo, Ana, que te veía ahí con...? No, al final yo creo que también no tenemos que olvidar que siempre nosotros entendemos al deportista como persona, ¿no? En su globalidad, y ahora yo creo que más que nunca. Porque esto no solamente ha afectado a la parte deportiva, sino también, como comentaba Alejo, a todo su entorno. O sea, yo que tengo deportistas un poquito más jóvenes, pequeños, por ejemplo, los que están en segundo de bachillerato. Los que están en segundo de bachillerato ha sido bueno, y en general todos, ¿no? Han tenido que adaptar todas las clases y demás y un ritmo incluso mayor ahora. Con clases online, con muchísimos trabajos, con la incertidumbre de saber si van a poder examinar esa actividad o no. Luego también sumado a el momento en el que viene el confinamiento, ¿no? Es que viene en un momento en el que estoy a las puertas de una gran competición, ¿no? En el caso de las juveniles, ¿no? Que son las que tengo muy presentes porque son las que están en esa situación, perderse el último sector, ¿no? Y todo lo que ello significa, ¿no? Para hacer ese cierre. Entonces, pues bueno, yo creo que también hay que ver la parte incluso familiar, de convivencia, las distintas situaciones que tenga cada uno, cómo le ha impactado también esta situación, ¿no? Yo creo que más que nunca, y también para poder entender cómo lo está afrontando cada uno, entender al deportista en su globalidad y a nivel social, personal, deportivo. Educativo. Hablabas de lo deportivo, Ana, y José Luis como entrenador, al final, bueno, van de la mano, ¿no? El área de la psicología, de la preparación, también de después de llevar a cabo la competición o el entrenamiento, pero ¿cómo se prepara? ¿Cambia mucho lo que uno tiene pensado que puede hacer con esta llamada ya, está más choteado este término, nueva normalidad que se dice? Pues cambia mucho, bueno, toda esta situación cambia mucho. Yo he sido muy prudente, he dejado en una ponencia, una charla acerca de la resiliencia con 3 psicólogos, pues te puedes imaginar que son ahora mismo el principal sustento para los deportistas en este periodo. Como muy bien ha comentado Alejo, es una situación complicada y es una situación que a cada deportista le afecta de una manera distinta. Entonces, eso hay que tener en cuenta también para el técnico, saber un poco cómo afrontar la situación de cada deportista a la hora de adaptarle su plan un poco de cómo afrontar esto y cómo seguir adelante. Incluso los entrenamientos físicos, porque muchas veces no se pueden desarrollar de la misma manera que estaban desarrollándose antes de que empezara todo esto. Entonces, sí que es muy importante esa personalización del deportista y saber en qué punto está, qué le interesa, qué puede hacer y qué opciones tiene. Eso es un poco lo que se está intentando trabajar en este caso, sobre todo con los profesionales y con intentar manejar toda esa incertidumbre con la que están trabajando, que es bastante complicado. Y si me permites, añadiría que es muy importante por nuestra parte contribuir a entrenar o preparar a los entrenadores que tienen que gestionar a sus deportistas, principalmente cuando estamos hablando de menores de edad, porque cada uno viene de su madre y su padre, el entrenador tiene sus propias circunstancias, es persona y en el mejor de los casos el entrenador tiene competencias a nivel técnicas y sus propios recursos psicológicos, pero esto nos pilla de nuevo a todos. Entonces, es importante, por ejemplo, con un club de fútbol con el cual estoy colaborando, estamos desarrollando una guía para entrenadores para adiestrarles después a ellos para que mejoren en su gestión con los deportistas, sobre todo los menores de edad, ¿eh? Y lo que dice Alejo es cierto, pero no solo en el trabajar con el propio deportista, sino que a nivel individual también hay que trabajar con el propio entrenador en la situación concreta que estamos viviendo. No tanto más allá que también, que lo que comentaba Alejo, que se va a trabajar para cómo gestionar esas habilidades, esas estrategias psicológicas post aislamiento, ¿no? Pero durante el momento está también el entrenador, que también sufre, tiene, bueno, y José Luis nos podrá decir también, como persona y como el propio entrenador, también trabajaríamos directamente con ellos de forma individual, ¿eh? Lo que apuntaba Alejo me parece fundamental, que tengan que incorporar también ya los entrenadores pues esa pequeña guía de ayuda, ¿no? En momentos claves en los que pues no puedes contar con el psicólogo y también para mejorar en tu propia metodología. Y ojo los padres, ¿eh?
Bueno, porque después de los chavales están los padres y hay que gestionarlos también. Si ya de por sí el contexto deportivo muchas veces ha tenido reticencia o no ha visto tan claro el camino para hacer una buena gestión de padres, pues imagínate las familias con todas las preocupaciones y dudas pueden tener de llevar a sus hijos a una actividad deportiva. Cuando se está hablando que ya a nivel académico para el mes de septiembre se está planteando un formato mixto presencial y online, reduciendo al 50% la asistencia al colegio de los chavales. O sea, imaginaos la envergadura que tiene esto, ¿no? Y aquí no podemos improvisar, aquí tenemos que anticiparnos y desarrollar programas interdisciplinares entre todos para buscar la mejor opción. Sí, además que hay que buscar, sobre todo, hablabas de septiembre, ¿no? Pensar en septiembre. Hay muchos que hablaban de frivolidad pasando lo que está pasando. El que haya gente, el que haya personas, el que haya organizaciones, el que haya federaciones pensando en el futuro. José Luis, que en su posición de gerente también de la federación, nos lo puede apuntar mucho mejor. Pero es que si uno no piensa en el futuro, después te va a llegar el presente, que era ese futuro que pensabas que nunca iba a llegar, y te va a coger completamente por delante y al final va a afectar al deporte y sin duda a los más afectados, en este caso a los federados. Sí, desde luego es una situación muy compleja, porque es una situación en la que tienes que mirar con perspectiva el futuro, pero no puedes dejar de pasar el presente más absoluto, porque tenemos continuamente, se están cambiando las directrices que nos llegan, la forma de afrontar las competiciones, el cómo tenemos que hacer esa transición a esa nueva normalidad. Entonces, estamos trabajando en el futuro, pensando un poco cuándo vamos a poder reincorporarnos a esa competición o a ese entrenamiento, pero sin teniendo en cuenta cuál es la situación actual ahora mismo, que es complicada. Nosotros, pues hombre, tenemos yo te puedo hablar por la Federación Madrileña de Pádel ahora mismo, pues tenemos hay competiciones que ya hemos pasado a septiembre. De hecho, las ligas, pues, por supuesto, están suspendidas y las hemos pasado a septiembre. Competiciones más puntuales vamos suspendiendo poco a poco, yo creo que hasta mínimo julio, aunque luego también se irá a septiembre, es donde estamos poniendo un poco esa mirada de futuro, llegar a septiembre intentando tener todo organizado para volver a una competición segura. Pero sobre todo es eso, dar esa imagen. No queremos empezar pronto ni queremos saltarnos pasos, porque lo primero que queremos dar es sensación de seguridad, tanto al deportista, al padre del deportista, a que sea ese entorno seguro que es el deporte. Y eso es lo que queremos. Creo que no deberíamos tener prisa en empezar y dar esa imagen quizá de, oye, pues igual se están dando pasos y no es del todo seguro, y eso sería, a nivel de imagen, sería terrible para el deporte, que al fin y al cabo es salud. Y otra de las patas importantes que engloba el deporte adaptado también es, hay muchos casos de deportistas que tienen que llevar a cabo su actividad, necesitan ayuda, necesitan unas condiciones también de instalaciones que se den, y esto englobado en todas las atenciones que debemos tener en cuenta, médicas y preventivas, lo hace más complicado. No sé si también se puede preparar psicológicamente para todo esto. Alejo, Ana, Juan Pedro, a un deportista que antes estaba acostumbrado a una normalidad, que estaba acostumbrado a un hábitat, y ahora pues incluso no saben cómo llevar a cabo su deporte, ¿no? Y estamos hablando de deportistas profesionales e incluso de alto rendimiento, ¿eh? Yo creo que al final, ahora que estábamos hablando de la incertidumbre, y me ha venido a la cabeza una charla que vi hace poco, hace unos meses, era de Mario Alonso Puig, es un médico digestivo que es gurú de charla, ¿no? Que decía que la incertidumbre es la única de las certidumbres, ¿no? Y con eso tenemos que convivir, y el deportista, al fin y al cabo, va a tener que aprender con esta, bueno, no solo el deportista, todos vamos a tener que aprender a ir con esta incertidumbre a la hora de trabajar y de vivir, ¿no? Y yo creo que es algo que ya tenemos que incorporar nosotros mismos también en nuestro día a día. Esta situación nos va a ayudar a aprender no solo de la resiliencia, sino que también, como decía Alejo, a los padres, trabajar también con ellos la resiliencia que tienen que trabajar, que deben trabajar con sus hijos. Y ya si son deportistas, pues bueno, les va a reforzar en uno de los valores
y en una de las habilidades que deben tener y que ya tienen dentro del deporte, porque constantemente están trabajando con la resiliencia, caen y se tienen que levantar en la propia competición, ¿no? Al final también rescatar momentos en los que han sido resilientes, ¿no? Y se han tenido que adaptar a situaciones y qué les ha ayudado en ese momento, ¿no? Yo sí que creo que ha habido una evolución importante, ¿no? Desde una desmotivación de ¿para qué, no? En un primer momento muchos deportistas te decían, ¿para qué voy a entrenar? O ¿para qué voy? Pero si es que esto no se sabe cuándo, ¿no? Y una compañera que se llama María Martínez, que es psicóloga también de deportistas de nivel, ella comentó un interrogante que yo lo he trabajado todo este confinamiento con mis deportistas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo quiero volver? ¿No? Entonces, al final, ese interrogante nos ayuda a plantearnos, a ver, este confinamiento ha venido y yo, ¿qué marcas tenía? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿No? Entonces, y ahora, ¿cómo quiero que sea esa vuelta? ¿No? Eso también nos va a ayudar a poder reducir quizás esa incertidumbre, ponernos unos objetivos que me ayuden a tener una mayor sensación de control, ¿no? Y darme una dirección en todo este momento. No sé cuándo voy a volver. Bueno, no vamos a preguntarnos qué, cuándo, cómo, ¿no? O sea, cómo quiero volver, ¿no? O sea, lo que depende de mí yo deportista, ¿qué puedo hacer, ¿no? Y ir ajustando, justo ahora que van a empezar, vamos poco a poco ya saliendo a la calle y lentamente recuperando la normalidad, ¿no? Pues tendremos que hacer esos reajustes. A principio de temporada siempre hay un establecimiento de objetivos, ¿no? Y a mitad de temporada tratamos de tener un momento también de reajustar, ver qué objetivos han cumplido, cuáles quedan por cumplirse, cuáles me quiero plantear para lo que viene. Pues ahora igual, ¿no? Quizás ese momento de reajuste tiene que ser más continuado porque los cambios van a ser mucho más seguidos, pero eso es lo que va a ayudar a darles una dirección y sobre todo a mantener la motivación de seguir adelante, ¿no? Bueno, me parece magnífico. Si me permitís, simplemente como detalle, porque yo creo que merece la pena citarlo. Yo lamentablemente no tengo experiencia en deporte adaptado, ¿no? Yo creo que se merece todo el respeto del mundo y requiere una atención especial. Tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo Pablo Arroyo, que ha sido presidente de diferentes asociaciones y ha estado siempre muy volcado en este ámbito, y aunque yo no pueda transmitir, digamos, a nivel profesional esa experiencia, simplemente quería dejar patente que no solo tenemos que pensar en el deportista habitual ni alto rendimiento y otros niveles de competición, sino gente que tiene una mayor dificultad, que requiere una mayor atención. Simplemente para complementar a mis compañeros, yo quiero hacer referencia a unos datos. Hay un estudio de la población general que hace poco salió de Ricardo de la Vega con Roberto Ruiz Barquín y otros colaboradores, en el cual hacen referencia a que el cumplimiento de las normas de higiene y de autocuidado se da más en las mujeres que en los hombres. Y que después, dentro de la franja de los 18 a 25 años, es una edad donde hay más descuidos, ¿no? Entonces, hay una variable psicológica que es la percepción del riesgo, que los deportistas, que voy a citar otro trabajo que está realizando José Carlos Jaénes, desde Andalucía, en el cual concluye que una de las grandes virtudes de los deportistas es su disciplina y su responsabilidad, por más que puedan tener síntomas de ansiedad como cualquier otra persona, o lo puedan vivir, digamos, con incertidumbres, como se ha ido hablando, y como ha dicho bien Juanpe, hay que navegar o cabalgar en la incertidumbre, y eso es un ejercicio mental que tenemos que ir desarrollando todos, y la única forma de desarrollarlo es yendo por ese camino y viviendo lamentablemente alguna circunstancia de este tipo. Pero creo que el deportista tiene grandes virtudes, que las ha puesto en juego y que las seguirá poniendo en juego, pero en la línea de lo que dice Ana, hay que readaptar también psicológicamente al deportista. Al igual que va a haber una readaptación a nivel deportivo, a nivel físico, sabemos que en periodos de 5 o 6 semanas hay un descenso de todas las capacidades del deportista, por más que haga una labor preventiva. A nivel psicológico, 1, cuidado, salud mental. 2, tiene que haber también una preparación psicológica en el cual partimos de una readaptación psicológica. Objetivos a corto plazo, desarrollo de la confianza, control de los niveles de ansiedad, desarrollar y potenciar la concentración. Son todas variables psicológicas que entrenamos habitualmente con los deportistas, pero que es verdad que dado que el previo, digamos, es adverso, hay que ser, digamos, hincapié en este inicio o esta reanudación deportiva, pero partiendo de que los deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, tienen capacidades de resiliencia, tienen
capacidad de disciplina, responsabilidad, y ya no solo de potencia mental, sino también de resistencia mental. Yo creo que los deportistas tienen que conectar. Más me preocupa, por ejemplo, en el pádel o en otros deportes, que no estamos hablando siempre del top 10, que podemos hablar de otros niveles de competición que no tienen ni recursos económicos, que no van a tener medios, que a día de hoy, como no son deportistas de alto rendimiento, clasificados por sus federaciones, no pueden salir con horario libre a hacer actividad física, porque al final el alto rendimiento es un 10% de la población, pero hay un 90% de la población que tenemos que atender y yo creo que también merece toda nuestra atención, consideración dentro digamos, de esta conversación que estamos teniendo. En relación a lo que comentaba Alejo, ¿quieren puntualizar algo? ¿Quieren comentar algo más? Sí, yo en relación a lo que dice Alejo, es cierto, hay que entrenar al deportista, sobre todo porque va a haber algunos, depende de los deportes, pero yo me pongo en situación en el mundo del fútbol, en las competiciones que se reactiven, va a haber deportistas que van a tener un estrés adicional, ¿no? Vamos a ver, vamos a tener el miedo al contagio va a existir ahora mismo, pero además hay deportistas que se están jugando un campeonato u otros que se están jugando un descenso, ¿no? Entonces, en eso es lo que tenemos también que entrenarles ahora mismo en la gestión del estrés de estas situaciones que no va a haber más tiempo, va a haber un espacio muy corto de tiempo para ejecutarlas, para entrenarlas y para llevarlo y para preparar al deportista cuanto antes mejor, ¿no? Sí, al final también yo creo que esta situación nos ha llevado en general a todos, ¿no? Pero bueno, ahora que estamos hablando de deportistas, a los deportistas también a experimentar emociones que nosotros entendemos como desagradables o negativas incluso, pero bueno, todas las emociones tienen una razón de ser. También ha habido un momento en el que al principio quizás estábamos más desbordados, cada caso y cada deportista según su situación, ¿no? Y sus vivencias y su vivencia de esta realidad. Pero hemos vivido de una manera más mantenida en el tiempo esas emociones. Entonces, yo creo que sí que también hay que invitar a los deportistas a que hagan esa reflexión. Oye, he experimentado estas emociones que me ha ayudado a lo largo de todo este confinamiento a poder ir regulándome, porque eso a lo mejor lo voy a volver a necesitar. Como tú bien dices, o sea, me voy a encontrar en una competición en la que van a aparecer nuevos miedos o nuevas situaciones que van a ser muy exigentes y voy a volver a revivir estas emociones con mucha intensidad, ¿no? Evidentemente el contexto no es el mismo, pero la emoción y la intensidad con la que la vivo sí. Entonces quizás el rescatar lo que me está ayudando ahora para poder regularme puede ser también un recurso que podamos recoger para esos momentos de más adelante, ¿no? Y evidentemente pues adecuarlo un poco a su deporte y al momento en el que lo vayan a necesitar, según cada uno afronte la competición o el entrenamiento, porque también yo creo que nos vamos a encontrar con situaciones de entrenamiento quizás exigentes al inicio. Sí, esperamos que por el tema de la pandemia no lo tengamos que utilizar, pero nunca lo sabemos por los altibajos que puede tener una pandemia en sí. Y como decían, y que lo podamos necesitar y que lo tendremos en la caja de herramientas para cuando tengamos que sacarlo, ¿no? Y además fijaros que otra de las variables que se está hablando mucho, que es el tema de las lesiones, ¿no? Porque el periodo de preparación para, por ejemplo, en el fútbol que hablaba Juanpe antes, empiezan a nivel individual, grupos reducidos y el grupo completo. Y va a haber un periodo como unas 3 semanas de por medio para reanudar lo que es la propia competición. Entonces, se estima, y por eso se está planteando que haya 5 cambios en la liga, que puede haber un mayor riesgo de lesión, pero ya no es solo el riesgo de lesión, sino es la ansiedad anticipatoria ante una posible lesión que puede vivir también el deportista, o sea, es una carga emocional, digamos, adicional. Entonces, es fundamental, y lo digo no porque seamos psicólogos, estemos hablando ahora aquí, sino que tenemos que estar nosotros al pie del cañón de lo que es la actividad deportiva, porque hay muchas variables que van a estar, relacionándose o que van a estar influyendo ya no solo a nivel de rendimiento, sino también a nivel de salud. Y creo que para tener un proyecto de garantía hay organizaciones que tendrán que dar un paso al frente, desde mi humilde visión, e incorporar, digamos, al psicólogo. Sí, aquí hay 2 cosas fundamentales, tal y como yo lo veo, y es, pues primero también, como comentaba Ana, el tema de las fuentes de aprendizaje, es decir, que todas estas cosas negativas o situaciones complicadas sea una fuente de aprendizaje para el deportista, y todo esto luego es extrapolable seguramente a posibles rendimientos futuros y a casos que se den en el futuro
en el que sin duda pues esto va a ser algo que van a llevar con ellos. O sea, el haberse adaptado de esa manera a esta situación tan complicada, seguro que luego les sirve en su rendimiento deportivo más adelante. Y luego, hablando un poco de lo que comentaba Alejo, y era acerca de estos calendarios y estas cosas tan cerradas. Yo, por ejemplo, en deporte, en pádel, se está hablando que el circuito profesional va a concentrar casi toda su actividad de septiembre a diciembre, pero hasta el punto de todas las semanas un torneo. Eso a nivel de estrés, de salud, de física para el deportista, mental, o sea, estar prácticamente, si eso al final se puede hacer, va a ser prácticamente 4 meses fuera de casa el deportista. O sea, viajando una semana aquí, otra semana allí, y eso al fin y al cabo requiere una preparación porque es un escenario en el que no están acostumbrados a sufrir algo así. Entonces, eso va a haber que trabajarlo seguro y bueno, y seguramente al final quien mejor se adapte a eso también obtendrá mejores resultados. ¿No? Y la gran capacidad del ser humano es la capacidad de adaptación, ¿no? También, y de reinventarse, ¿no? Y de ser precavido. Habrá deportistas y equipos que verán una cosa y toman medidas. Lo que tú estás diciendo es una gran verdad. Concentrar tantas competiciones en un periodo de tiempo tan corto afecta al deportista y al equipo de trabajo alrededor del deportista en su globalidad, ¿no? Físicamente, deportivamente, psicológicamente, familiarmente. Son cuestiones que hay que anticiparse para poder y aprender, porque esto es un aprendizaje no solo deportivo, sino que esto es un aprendizaje de vida, y todo lo que estamos hablando, aunque es verdad que sale toda una connotación negativa en un momento dado, o de decir, ojo, cuidado la salud mental, indudablemente es una oportunidad de reinventarse, de transformarse, de mejorar, de ser más fuerte mentalmente y hacer un ejercicio de mirar el futuro con optimismo, porque esto va a pasar, volveremos a lo que es una actividad cotidiana en un contexto que seguramente ha cambiado muchas cosas, pero que nos adaptaremos. Necesitaremos un poco de tiempo, como cuando la gente tenga que ir a los gimnasios, pues habrá restricciones de espacios, el monitor pues tendrá que gestionar la actividad, habrá cosas que se podrán hacer, otras no, las medidas higiénicas y demás. Son cuestiones que al principio nos chocará, somos resistentes a veces un poco al cambio, por un punto de vista, digamos, de nuestra propia naturaleza humana. El cerebro va a tratar de economizar recursos y de protegernos, por decirlo de una forma, pero con paso de tiempo, con buena gestión y con un cierto orden, podremos, digamos, readaptarnos a esta nueva situación. Llegar a la normalidad, ¿no? Como decían, no a la nueva normalidad, sino yo quiero volver a la normalidad ya también. Hombre, yo es que esto también lo estoy viendo un poco y se lo estoy planteando ya a los deportistas, ¿no? Porque para muchos les ha tranquilizado saber que ha habido un cierre de temporada, ¿no? Entonces se les permite poner el foco en la temporada que viene, venga cuando venga, ¿no? En el ritmo que tenga que venir, ¿no? Según cada deporte, pero ya están con el foco, ya han hecho cierre, ya han podido hacer cierre y están con el foco en lo siguiente, ¿no? Pero yo doy mucha importancia a hacer ese post, igual que hacemos un post partido, ¿no? Que todos, tanto entrenadores como psicólogos, solemos hacer el ejercicio. Después de un partido es importante ver qué áreas puedo mejorar. Y nosotros estamos ahí insistiendo también las áreas que hay que rescatar, que destacamos, ¿no? Que hemos hecho bien, porque así incrementaremos la probabilidad de que luego se vuelvan a repetir, ¿no? Pues yo creo que aquí igual, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tomar igual que otra competición más, ¿no? O sea, ¿qué cosas, qué aprendizajes me llevo? Sobre todo ahora que hay muchos deportes que van a empezar poco a poco a ponerse en marcha, por supuesto con medidas, pero se van por ejemplo, los de golf ya están con los palos puestos para irse en breves a los campos, ¿no? Pero antes de entrar con esa ansiedad y esas ganas, ¿no? También vamos a parar un momento y ver, oye, ¿qué recojo de aquí? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué aprendizajes he tenido? ¿Qué cosas me han ayudado? ¿Qué recursos he descubierto, he potenciado, de dar la oportunidad de sacarlos fuera para llevármelos conmigo y a partir de ahí vamos a volver, ¿no? Pero es que si no, volvemos otra vez a ese ritmo, a ese estrés de las exigencias con las que nos vamos a encontrar con la vuelta y no recogemos eso, ¿no? Y yo creo que es importante, igual que lo hacemos tras cada partido, ¿no? Y es muy potente, yo creo que ahora también. Es una situación que yo creo que se puede recoger muchísimas cosas y de mucho valor y luego ayudarles a hacer esa transferencia cada uno a su deporte y a su realidad. Mira, yo sí, ahora que dice Ana, me vienen muchas cosas a la cabeza y sobre todo que en alguno de ellos,
como está pasando en la población, que han abierto las puertas y salimos, o yo ahora mismo no salí a correr por la circunstancia, pero está todo el mundo a correr, también hay que echar en algunos el freno de mano, ¿eh? Ojo la motivación que pueden tener algunos, que tenemos que gestionarlo también y, como dices tú, analizarlo antes de la vuelta a la actividad física como tal, porque lo que estamos viendo que hay estudios también que dicen que a partir del segundo día las lesiones se duplican por 6, ¿vale? Después de un parón, creo que eran de al menos 14 días, ¿no? Y hay que tener cuidado también con eso, no solo en la parte mental, sino en la parte física. Oye, vamos a parar, vamos a analizar, vamos a ver cómo ejecutamos, cómo llevamos a cabo la vuelta y cómo pues nos ponemos en marcha poco a poco también. No podemos salir a correr ya. Ahora estamos viendo gente, yéndonos a la parte amateur, que está corriendo y yo creo que, bueno, yo creo que he visto a esta gente correr en chanclas casi ya en Madrid, ¿sabes? Entonces, tenemos que echar el freno de mano también muchas veces a los deportistas y analizar y, bueno, pues poner las pautas oportunas para la vuelta. Sí, gestionar las expectativas, ¿no? También para asegurarnos de que la confianza se mantiene y que no se desmotiven, ¿no? Porque al final vuelven con esas ganas de volver y se les olvida que hemos tenido un parón, ¿no? Entonces parece como que volvemos en mi yo de antes del confinamiento, ¿no? Pues vamos a ver, o sea, ¿cómo estoy volviendo? ¿No? ¿Cómo me ha impactado a mí este parón? Y cómo me he comprometido yo a mantener esa actividad física, porque habrá algunos que a lo mejor han tenido también incluso más recursos para poder seguir practicando su deporte y otros que a lo mejor menos, ¿no? Y también esa toma de conciencia es importante, ¿no? Porque también me va a ayudar a encajarme en mi presente, en cómo estoy, ¿no? Cómo estoy y a la hora de volver, las primeras veces tiene que ser disfrutar con tu deporte, volver a conectar, conseguir ver sensaciones y a partir de ahí volvemos otra vez a los objetivos que siempre, ¿no? Desde donde estoy, ¿no? Para poder ir viendo qué áreas tengo que mejorar y potenciar que las he tenido a lo mejor un poco más apartadas por las demandas del confinamiento. Y lo que no podemos ser son domingueros. El típico dominguero que lleva el domingo y que hacía la machada y se mataba, ¿no? Y después estaba reventado o moría en el intento, ¿no? Entonces, esto hay que gestionar bien los tiempos, las expectativas, como habéis dicho. Hay que nuevamente reajustar, reorganizar no todo, frustrarnos. ¿no? Sí, efectivamente. Como dice mucha gente, que esto nos tiene que servir para algo, ¿no? Pues no solo en la vida personal y de cada uno, sino también, bueno, pues en la actividad deportiva, ¿no? Pero bueno, en general, esto que nos ha pasado nos tiene que ayudar a pensar y a ver, oye, cómo nos está valiendo para el futuro, ¿no? En general, para la sociedad. Y yo creo, si me permitís, hay un punto importante a rescatar, que yo creo que a veces se toman ciertas decisiones, no hablo de gobierno, sino de la competencia de la propia federación o clubes o liga de fútbol profesional mismamente, en el cual hay muchas cuestiones psicológicas que estaremos muy a gusto y contentos de que nos llamen para consultarnos, ¿no? Porque a veces se requiere una visión técnica. Hablamos antes en el previo de si concentración o no concentración de los jugadores y seguro que hay otras decisiones que influyen a la persona, como decían al principio, y no solo la actividad deportiva desde el punto de vista del jugador, ¿no? Entonces nosotros pues estamos gustosos y nos encantaría poder participar y dar nuestra visión técnica, que el médico hable de medicina, que el entrenador hable de fútbol y que, por supuesto, los psicólogos hablen de psicología. Tenemos algunas cuestiones a través del chat en directo, un poco, bueno, en relación a lo que hemos ido hablando. Pone por aquí Samuel González. Buenas tardes a todos. En el caso que comentaban al comienzo del jugador del Cádiz, Fali, ¿no creen que esa actitud le puede perjudicar a nivel individual tanto con el club como con sus compañeros? Y añado otra pregunta, ¿debería haber un gabinete psicológico en cada club para casos como este? No sé si Alejo, con su experiencia en clubes de fútbol, nos puede contar un poco más, o si no, que comente alguien lo que yo arranco simplemente una pincelada. Ahí estamos hablando de un caso clarísimo de salud mental. No es una cuestión de actitudes o de motivaciones. Este señor tiene un problema. O sea, un problema no por la situación solo que está viendo, sino que está desajustado con la situación que está viendo el resto de su equipo. Entonces, esta persona requiere una atención especializada. Indudablemente tenemos que seguir la línea que a veces hay otros proyectos y otros deportes que marcan una tendencia, como puede ser la NBA, que ha incorporado la figura del psicólogo dentro, digamos, del organigrama de los clubes. Y aquí es fundamental, no hablando solo de fútbol,
pero no por una cuestión de salud mental nada más, sino también desde un punto de vista de gestión de recursos humanos y de rendimiento deportivo. Y ahí creo que espero que en un futuro se pueda dar un paso firme a ese nivel. Sí, yo creo, lo que decía Adrián, pues veremos a ver si a nivel personal le perjudica dentro del club. Yo creo que al final hay que tener respeto, ¿no?, por las decisiones que tome cada uno. Lo que decía Alejo es cierto, hay que hablar, hay que trabajar con el jugador para que tenga una adaptación adecuada que pueda volver a la actividad deportiva. Y en cuanto a la pregunta si debe haber un departamento de psicología en los clubes, en general en todo el deporte, sí. Como psicólogo, todo el mundo parece que habla del psicólogo en la parte de rendimiento, pero luego hay muchas otras actividades que hace el psicólogo también dentro de un club, que puede ayudar también al deportista y a su entorno, ¿no?, a padres, directivos, trabajar en valores. Estamos hablando de resiliencia. La resiliencia, al fin y al cabo, es un valor que se debe trabajar desde abajo, ¿vale? Que se debe trabajar no facilitando a los niños las cosas realmente, o sea, que tengan la posibilidad de luchar por ellas, de pelear, de reflexionar, de otro concepto, ¿no?, de lo que tenemos ahora mismo, y que ahí el psicólogo o un área de psicología dentro de un club puede ayudar también a establecer diferentes proyectos y trabajar individualmente con padres, directivos, entrenadores o propios jugadores, ¿no? Un pequeño, Ana, perdóname, solo un ¿Sí? detalle. Este chico del Cádiz en concreto, aquí se está hablando si es bueno o malo, si tiene miedo o no tiene miedo, pero que hay aparte de haber un claro caso psicológico, ¿no?, de salud mental, es que quizás este chico lo que tiene que tener es una baja laboral por esto. No es cuestión de que cobre o no cobre. Al igual que una persona tiene una baja laboral por depresión y sigue cobrando parcialmente su nómina, pues habrá que valorar la gente del club y esta propia persona en qué punto se encuentra este jugador en concreto. Yo simplemente el apunte que quería hacer, porque es la realidad que también he visto, ¿no?, de otra manera en el equipo que llevo, ¿no?, es ya no solamente trabajar con el deportista, sino con el equipo, ¿no? Igual que muchas veces lo que estabas diciendo, ¿no?, el que haya un respeto por la decisión de mi compañero. O sea, yo muchas veces trabajamos tanto en la federación con los más pequeños, incluso con los más mayores, ¿no? Vamos a parar un momento a conocer qué necesita mi compañero y qué le puedo aportar yo. O sea, cuando estamos en el campo, yo a lo mejor soy una persona que soy muy enérgica, y entonces cuando falla uno le tengo que dar un grito para que espabile y para que siga para adelante, porque yo sé que eso le anima. O a lo mejor no, ¿no? Entonces, el parar un momento y ver, oye, ¿cómo estás viviendo esto? En muchos casos decían algunas jugadoras, no, porque es que esta persona está desaparecida. Bueno, vamos a entender por qué está desaparecida. Es que a lo mejor el deporte ahora mismo ha pasado a un segundo plano por la realidad que está viviendo, ¿no? O por cómo le está impactando. Entonces, yo creo que hay un trabajo tanto individual con esa persona, efectivamente, para ayudarle a ajustar y ayudarle a gestionar esta situación, pero también con el equipo a entender y ver de qué manera puede aportar y arropar a ese jugador, ¿no? Y que no haya no potenciar ese aislamiento y ese distanciamiento que le está saliendo quizás solo y de manera inconsciente a ese jugador o jugadora. Sí. Perdón, Adrián, de todas formas, creo que que me corrijan si me equivoco con tres psicólogos, esos pasos adelante en los deportes a mayor profesionalización, incluir esa figura del psicólogo, por lo menos en el pádel, y bueno, en el tenis por supuesto, pero en el pádel actual rara es las parejas profesionales que no tienen un psicólogo. De hecho, se ha visto claramente el mejor rendimiento que tienen esas parejas que se han puesto en manos de la psicología deportiva, porque eso hace 10 años era ciencia ficción, ver una pareja de pádel con un psicólogo, y ahora incluso se está centrando mucho en trabajo individual y trabajo por parejas, o sea, esas dinámicas de rendimiento por parejas que son fundamentales en este deporte, por esa idiosincrasia tan particular de que son dos los que compiten siempre y que tienes que aguantar siempre a un chico al lado que está jugando lo mismo que tú y que va en tu equipo durante un año, y es muy difícil. Y creo que es fundamental, y creo que se están dando pasos pequeños, creo todavía, pero se van dando un poco pasos en ese sentido, y que creo que son muy positivos. Sí. Aquí hay alguno que trabajó en pádel ya hace años, ya hace tiempo, como psicólogo, que es Alejo, ¿no? Alejo ya trabajó y poco a poco conocemos las parejas que hay en juego, incluso
los jugadores que están jugando las previas también ya lo están demandando, ¿no? Y lo bueno que estamos viendo, que nos está ayudando también para que se visualice mucho nuestra función, es el boca a boca, ¿no? Siempre que haya una buena praxis. Es que es en la gran parte, yo no dudo, vamos, no conozco a nadie que haya hablado mal de un psicólogo en el pádel hasta el momento que haya trabajado con él. Pero yo creo que la labor que se hace siempre es en beneficio y el propio jugador lo está viendo como una pata más de la mesa, ¿no? Siempre hablamos de la pata física, la técnica, la táctica y nos queda la mental, ¿vale? También. Yo luego también incluiría la nutrición, ¿no? Que también es importante ahí. Pero poco a poco, vamos, totalmente de acuerdo con José Luis, que ya incluso la gente que está en previas ya está trabajando con psicólogos. Pues la psicología que es presente y sobre todo ya estamos viendo que es mucho para ir trabajando en este futuro. Más preguntas que vienen por aquí. Victoria comenta, buenas a todos. ¿No creen que es mejor hacer deporte cuando estemos más seguros que hacerlo ahora? Muchas gracias. No sé si Ana se lanza a responder. Hombre, deporte colectivo sin duda. Deporte individual y con responsabilidad. Yo creo que al final la base de todo esto es la responsabilidad de la persona, ¿no? Y si en este momento nos permiten hacer o ya empezar con la práctica, sobre todo deportistas profesionales, ¿no? Que tienen que es su propia labor la que están desarrollando, pues ¿por qué no? El deporte en equipo poco a poco se va a ir viendo un poco cómo vaya desarrollándose esta situación, pues se va a ir incorporando, pero el deporte individual, incluso los deportes de equipo de forma individual, pues bueno, yo no lo veo mal. Bueno, y además la creatividad que han sacado, que estábamos hablando antes, ¿no? La resiliencia de adaptarnos. Hay jugadores que están quedando en equipo por Zoom o por Skype a entrenar juntos, aunque sea una vez por semana o 2 veces por semana, ¿no? O sea, yo sí que creo que hay que mantener ese contacto con el deporte porque como decíamos antes, ¿no? Esto no son unas vacaciones, no es un, o sea, es un parón que nos han impuesto, pero hay que seguir trabajando porque luego hay que volver, no sabemos cuándo va a ser, pero que nos encuentre preparados, ¿no? Para lo que venga, ¿no? Aunque luego efectivamente haya que pulir detalles y haya que meter bastante caña en los entrenamientos, pero yo creo que el mantenernos conectados tanto con el deporte en sí mismo, haciendo nuestro deporte en casa, ¿no? Y mantener esa conexión, ya sea por reuniones, por vía WhatsApp o por entrenamientos online que bastantes jugadores lo están haciendo con sus clubs, yo creo que eso es bastante positivo, ¿no? Porque además, siguiendo un poco en la línea de lo que estábamos hablando de aprovechar este tiempo para hacer cosas que a lo mejor no antes, o sea, en otros momentos no podemos, y la cohesión grupal también es importante. Y muchas veces en el día a día no la pulimos del todo y ahora yo creo que es una oportunidad para fusionarnos más que nunca y seguir conectados y que cuando sea la vuelta no sea como ¿y tú qué tal has estado? ¿No? O sea, me he enterado, vamos a partir de aquí ya a tope. Y yo creo que es bastante positivo. Yo simplemente... Cada uno de los niveles y a la exigencia y a los ritmos, ¿no? Sí, como una pincelada, hay equipos profesionales, por ejemplo en fútbol, que han hecho 41 sesiones online, el equipo, ¿no? Pero yo creo que la pregunta que estaba haciendo la compañera, pues hacía referencia, yo creo que para el usuario, ¿no? De decir, oye, sí, al día a día. Yo entiendo para el día a día, para el riesgo que pueda haber. Indudablemente, por ejemplo, estoy trabajando con un youtuber, no con un deportista, en el cual él me hacía referencia que él no había salido a hacer ejercicio, o sea, hacía 3 días a la semana en casa, pero no había salido porque había mucha aglomeración de gente y como la gente como decía Juanpa al principio, sale como que no hay un mañana, ¿no? Entonces, aquí igual hay que analizarlo de otras perspectivas también, porque ya no es por ciudades, hay que hacer un análisis por barrios. Porque si yo tengo una franja horaria y hay 3 lugares simplemente donde la gente pueda salir a estirar las piernas, pues estadísticamente va a ser más probable que haya una aglomeración de gente, ¿no? Entonces yo creo que falta quizás analizar por barrios y zonas donde uno puede realizar deporte. Pero yo creo que, como decía Juanpa, si hay un autocuidado y hay una responsabilidad individual, pues indudablemente creo que es necesario desde un punto de vista psicológico y también inmunológico. Ahora bien, si yo vivo en un barrio en el cual hay un follón, hay un descontrol, pues esperemos un poquito, nos organizamos todos mejor y después vemos en qué momento podemos salir. Pero es normal que esta persona o personas que estén en distintas situaciones tengan un poco de miedo, pero tenemos que ir poco a poco normalizándolo dentro de una situación controlada,
Yo hay un punto, una compañera, yo ya sabéis que yo estoy aquí mencionando a compañeras porque aportan mucho. Sandra Tabasco y Andrea planteaban muchas veces ese kit de seguridad, ¿no? Pues si tú tienes ganas de salir a lo mejor a hacer deporte, pero tienes miedos, ¿no? Que a lo mejor te impiden o no te llevan del todo a salir y dar ese paso, pues plantéate la situación de la manera de que lo ajustes de tal manera que te dé seguridad. Pues oye, pues si voy por esta zona, como decía Alejo, a lo mejor sé que esta zona y a esta hora hay menos gente. Pues bueno, voy a intentar ir en ese horario porque me voy a ir mucho más tranquila y poco a poco puedo ir pues al principio a lo mejor salir a andar, más tiempo a lo mejor de lo que saldría a correr y luego al siguiente día pues voy a salir un poquito a correr según lo que vaya viendo cómo está la zona y los horarios y cómo esté de gente, ¿no? Que al final también el recurrir a ese kit de seguridad, ¿no? ¿Qué me va a ayudar a enfrentar esta situación que a lo mejor me da un poco de respeto, pero a la vez tengo muchas ganas de salir a hacer deporte, ¿no? Pues que sea evidentemente gradual y teniendo en cuenta, pues como decía Alejo, la zona, la cantidad de gente y la realidad de cada uno, pero que no lo hagamos con miedo, ¿no? Que bueno, poquito a poco y refugiados en ese kit, ¿no? Que decían las compañeras, que nos ayuda a afrontarlo de otra manera. Otro apunte bueno, sí, dale, José Luis. Es muy breve. Simplemente que estamos tratando la práctica del deporte al aire libre y también precisamente esta semana, justo ayer, se publicó una resolución en el BOE por la cual empieza ya a hablar de qué requisitos se van a pedir a las instalaciones deportivas para poder reanudar esta actividad. En principio solo para federados y para deportistas profesionales, pero que eso va a ser extensible seguramente al público en general. Entonces ya empiezan a dar unas pautas de cómo tienen que adaptarse esas instalaciones y cómo tiene que estar esa instalación y cómo debe ser la práctica deportiva para practicarla con total seguridad. Entonces, bueno, se están dando pasos para que esa práctica deportiva vuelva a ser segura, pues con cosas como desinfección de las instalaciones, un control de seguridad, un control de aforo, bueno, ciertas cosas para darle seguridad al practicante y que cuando vuelva a practicar, pues sea seguro. Otra forma de adaptarse, ¿no? Que tienen que tomar las federaciones. Tú como gerente entiendo que la idea cambia completamente de hace 2 meses a ahora de cómo hacer las cosas, ¿no? De cómo prepararnos. Claro, nosotros, por ejemplo, estamos planteando otros tipos de modalidades de practicar el pádel. Pues ahora entendemos que igual en esta fase 1, incluso en la fase 2, pues tenemos que ver a ver si esa práctica del pádel pues puede ser individual, o sea, que lleguen 2 personas y se metan cada uno en una pista y jueguen ese pádel individual, aunque no sea práctica propia del pádel. Pero sí es una forma un poco de empezar a retomar contacto, porque entendemos que al final 2 contra 2 pues es muy complicado, aunque realmente una pista de pádel son 200 metros cuadrados y metes a 4 personas, hay lances del juego que tú con tu pareja no se van a respetar esos 2 metros de seguridad. Entonces, bueno, pues tenemos que adaptarnos un poco a esa práctica y como nosotros hay bastantes deportes adaptando sus disciplinas a esa posibilidad de practicarlo de forma segura. A colación de esto, y me parece que es importante, ¿no? Porque tenemos pues, representantes de pádel, de fútbol, de balonmano. ¿Hay diferencias entre estos deportes a la hora de afrontar todas estas cuestiones, puntualizaciones, ítems que hemos ido soltando a lo largo de esta casi hora ya? ¿Hay diferencias, tanto psicológicas como técnicas, a la hora de llevar a cabo la práctica de estos deportes? Por ejemplo, hablaba José Luis de pádel, ¿no? Ahora se tienen que plantear pues esa práctica individual. ¿Puede ser lo mismo, por ejemplo, en balonmano, el plantearse también estas prácticas individuales o cómo lo ven? Bueno, al final yo creo que todavía hay bastante incertidumbre. Para ser un deporte de contacto y ser un deporte de equipo, yo creo que todavía no hay una línea de acción de cara a cómo va a ser esa incorporación, ¿no? Y de qué manera y cómo van a ser esos entrenamientos, porque al final un equipo balonmano son bastantes personas, más el cuerpo técnico, más, ¿no? Y sobre todo el contacto. Entonces veremos a ver cómo se va haciendo. O sea, yo sí que es verdad que creo que hay diferencias a nivel deportivo por las oportunidades que contienen. O sea, no es lo mismo balonmano que golf, a lo mejor, que a lo mejor es al aire libre y vale, no tienen competición, pero sí tienen la parte de poder entrenar, aunque no sea ir a dar bolas, pero sí quizás salir al campo, aunque sea de 2 en 2, ¿no? Pues bueno, que yo creo que sí que va a haber una diferencia en cuanto a deportes, a oportunidades de poder incorporarse antes. Y luego yo creo que sobre todo lo que define es el deportista, ¿no? Y la capacidad de afrontamiento y cómo se haya estado preparando para afrontar esta situación.
porque luego, evidentemente, aunque nos llegue el momento de que nos podamos incorporar todo el equipo y con las peculiaridades que tenga, ¿no?, de higiene y demás que tengamos que seguir, luego la exigencia del entrenamiento y esa vuelta al máximo rendimiento, pues también va a depender un poco de la capacidad de afrontamiento y cómo haya trabajado cada deportista. En el mundo del fútbol ya lo habéis visto que se está empezando a trabajar. Fútbol profesional ya se han hecho test y todo lo demás. Bueno, ahí entramos también en otro tema ético, ¿no? A ver si por qué un futbolista sí, por qué un sanitario no. Pues eso es totalmente aceptable. Y ahí se está trabajando mucho a nivel individual. Como decía Alejo, también se ha estado trabajando en sesiones individualizadas a través de Zoom, de planes físicos que se han ido enviando. Incluso yo he visto algún club no profesional que ha estado trabajando también con su propio psicólogo, en este caso con la psicóloga, y me parece muy buena idea, a la hora que tenían que jugar la competición. Es decir, conectados todos, trabajando diferentes herramientas en la misma hora que tenían que jugar la competición para tener ese rol también de adhesión al grupo, a la competición y, bueno, pues ver si finalmente pues podían seguir con esa rutina para cuando llegue a la competición. En muchos casos ya lo estamos viendo en Segunda División B, en Tercera, se ha acabado la competición y también hay que trabajar en ese aspecto con los deportistas, ¿no? Estamos hablando de contratos, estamos hablando de qué va a pasar conmigo a nivel deportivo, cómo voy a estar físicamente después de este periodo de tiempo, si se va a hacer una pretemporada antes o no. Entonces, bueno, pues esos son incertidumbres que poco a poco se van a ir resolviendo, ¿no? Son cambios, al final, como hemos ido comentando, cambios que tenemos que ir afrontando y cambios que tenemos que asimilar ya como propios en todos los aspectos, ¿no? Porque hablabas también de la propia nutrición que cambia radicalmente y que ahora que ya podemos salir, pues nos podemos mover un poco, pero antes, hace una semana, todo era voy a ponerme el vídeo para hacer deporte, voy a intentar coger 2 paquetes de leche o lo que tenga en casa para moverme, vamos, yo he visto de todo, ¿eh? Y al final, pues hay que adaptarse y aunque tengamos poco espacio, pues es necesario, ¿eh? Es necesario y creo que eso es lo que entre otras muchísimas cosas, no sé si están de acuerdo conmigo, tenemos a 3 psicólogos, tenemos a un gerente de la Federación de Pádel y yo al final doy un poco también la visión personal que uno tiene. También tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Y tenemos que ¿por qué no? Ponernos un vídeo en casa y hacer deporte, ¿eh? Que estos canales existían hace muchísimos años, bueno, muchísimos tampoco, pero meses y no es algo habitual, pero quizás ese canal pues se ponía en una clase y todos hacían ese vídeo y ahora cada uno está teniendo la autodeterminación de, oye, pues me cambio, me motivo un poco y venga, voy a ponerme a hacer deporte. Creo que es otra de las conclusiones positivas. O no se daba importancia a la actividad deportiva. Ahora mismo, yo creo que en estos 2 meses que hemos estado con el confinamiento hemos visto que se ha potenciado la creatividad para hacer deporte, que se ha incrementado también las recetas. Todo el mundo, yo he llegado a ir a comprar y no tenía harina. Pero bueno, está todo el mundo haciendo bollos. Está tremendo, ¿no? Pero en cuanto a la actividad deportiva, yo creo que al final se ha potenciado la creatividad como habilidad también, pero se ha empezado a potenciar y a dar importancia al deporte, ¿no? A la actividad física como tal, ¿no? Sí, se han reafirmado, yo creo, algunos valores de la sociedad que no es que se habían olvidado, pero que a veces había que darle un poco de vida. Y yo creo que todo lo relacionado con la actividad física, los preparadores físicos, el colegio de CAFID, que ha estado también realizando acciones en la dirección del cuidado o dar orden a la actividad física, al igual que los colegios de psicólogos también en relación a la salud mental, al entrenamiento mental. Creo que hay cuestiones que se han asentado un poco más y han ganado protagonismo dentro de la sociedad, lamentablemente por estas circunstancias, pero que entiendo que no es ajeno a lo que puede ser una actividad deportiva normal a lo largo de una temporada. Por cerrar con también un comentario de Victoria que añade al chat en directo,
habla de un ejemplo. Mi primo es traumatólogo y está en urgencias de hospital y me comenta que desde que se permite salir han aumentado en un 70% las urgencias por lesiones musculares. Este dato me parece increíble, sinceramente. Sí, ahora mismo a mí me ha llegado algún meme que va a pasar con el reflex lo mismo que pasó con el papel higiénico, ¿no? Pues eso es así. Y lo que comentábamos anteriormente, gente o personas que nunca ha tenido una práctica habitual o ha sido muy, pues, en determinados días, en determinadas semanas, ahora de repente le dan la posibilidad de salir. Tenemos la posibilidad, bueno, yo he visto gente con ropa deportiva sin hacer deporte, o sea, pero gente que ha salido a hacer deporte que prácticamente no tenía actividad deportiva, hay mucha y hay que tener cuidado. O sea, que yo siempre lo digo también, ya con la práctica deportiva, con la gente, con los runners, que se puso mucho de moda y que se apuntaba todo el mundo a una carrera popular o a un maratón incluso, ojo, ojo, primero hace un reconocimiento médico exhaustivo. Y aquí lo mismo lo digo porque mucha gente se lanza a correr, a practicar la modalidad deportiva que sea. Y lo que decíamos, hay que poner un poco el freno de mano a la motivación, ¿no? Para evitar todo este tipo de cosas. Hay que controlarlo, que ya bastantes están saturados los hospitales como para ahora ponernos ahí a correr la maratón en nuestra calle y complicar aún más la vida a los hospitales, que bastante dura y difícil es para todos ellos. Que, bueno, llevamos algo más de una hora. Les doy las gracias de nuevo encarecidamente por estar con todos nosotros, con todos los que han interactuado a través del chat y con aquellos que no han interactuado, y sobre todo también para los que vayan a poder verlo, recordar que se queda alojado en el canal de UFEDEMA Televisión de YouTube y que pueden disfrutarlo sin ningún tipo de problema cuando quieran. Les quiero pedir una pequeña reflexión para ir concluyendo a cada uno de qué cuestiones quieren decirle, ¿no?, a ese público que tenemos, a federados, a federaciones que están viendo qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? El día 1 después del COVID-19. Bueno, yo planteo mi idea del postpartido, ¿no? Antes de poder lanzarnos, el plantearnos un poco, oye, qué ha supuesto esta situación, qué oportunidades y qué aprendizajes me ha facilitado y qué recursos me llevo de aquí, ¿no? Porque yo creo que se pueden rescatar muchas cosas, ¿no? Y luego, ese primer día, ir en busca de disfrutar, conectar con las sensaciones de tu deporte y poco a poco ir reajustando los objetivos según cómo nos vayamos viendo, ¿no? Y qué vayamos necesitando. Porque para poder evitar a lo mejor esa frustración, si yo voy pensando el primer día que vuelvo a mi deporte, que voy a estar igual que antes del confinamiento, bueno, es que ahí al final nos podemos encontrar con, vamos, que baja completamente la confianza y nos empezamos a frustrar, ¿no? Y nos bloqueamos cuando es momento de ponernos en movimiento. Entonces yo hago esa reflexión, ¿no? El post-partido, post-confinamiento, sumado, ¿no? Llevarnos la mochilita a volver a conectar, disfrutar con nuestro deporte y a partir de ahí establecer objetivos y cuadrar expectativas, ¿no? Bueno, yo igual que Ana... Ay, perdón, José Luis, no, adelante. No, dale, por favor, dale. Yo que también soy un loco del análisis, cuando trabajo con los deportistas, lo mismo, un análisis exhaustivo de qué nos llevamos de toda esta situación, qué es lo que podemos utilizar de cara al futuro. Responsabilidad. Si lo llevo al mundo del fútbol, ahora mismo estamos jugando la prórroga, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado porque el gol nos puede echar al traste no solo un partido, sino una temporada. Y por otro lado, mucha empatía con los demás, que tenemos que tener ese ejercicio de empatía, de pensar en los demás cuando nos tengamos que quedar en casa, cuando salgamos a la calle, cuando tengamos que utilizar todas las medidas de seguridad y poco más. Y aprovecho ya también aquí desde este canal, y aunque no sean las 8 de la tarde, pues para dar las gracias a todos los sanitarios que han estado en todos los hospitales, y cuando hablo de sanitarios hablo también de psicólogos, los cuales han estado aquí yo me refiero a Madrid porque tengo aquí cerca el Hospital Puerta de Hierro, el IFEMA, conozco gente que ha estado y creo que han hecho una gran labor y bueno, pues que antes a lo mejor no lo agradecíamos tanto, pero nos tenemos que llevar eso también de esa parte de reconocimiento hacia ellos. José Luis,
Bueno, sí, vamos a ver, yo quería decir, bueno, pues un poco a modo de conclusión, pedir un poco a organismos y a clubes deportivos prudencia a la hora de retomar la actividad y responsabilidad, sobre todo, hablando un poco de esos pasos, que demos pasos firmes y que bueno, sobre todo tratando de volver a recuperar esa seguridad para el deportista y tener credibilidad a la hora de volver a arrancar. Y luego al deportista profesional, pues un poco lo que hemos hablado aquí, hacer del contratiempo fortaleza, que eso es lo que van a tener que hacer todos los deportistas profesionales con todo esto, que todo este camino que han pasado, que están pasando, que les valga para su desarrollo profesional, aunque bueno, como comentaba Alejo al principio, que sea una cosa que a cada uno lo va a vivir de una manera. Y luego al deportista amateur, al practicante habitual, al jugador de cualquier deporte, pues también responsabilidad a la hora de practicarlo cuando podamos volver a practicarlo y bueno, y mandar un mensaje de ánimo, sobre todo a que bueno, volveremos a jugar a nuestros deportes favoritos y volveremos a disfrutar de la práctica deportiva y vamos, seguro que saldremos fenomenal de esto. Y me uno también, por supuesto, al mensaje de agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los que nos han cuidado y nos siguen cuidando durante esta pandemia, que la verdad es que han sido un ejemplo para todos, yo creo. Muy bien. Bueno, cierro yo, ¿no? Por lo que veo. Bueno, en primer lugar, antes de lanzar mi mensaje final, sí quería hacer mención a los diferentes dispositivos que el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha puesto en escena para la población dentro de la Comunidad de Madrid. Ana no lo ha comentado, dentro del ámbito clínico y sanitario ella está participando y está dando su servicio desde hace tiempo. Nosotros en el último mes hemos integrado un servicio de atención gratuita para deportistas federados, en el cual todavía está abierto. Entrando en la página del Colegio de Psicólogos, copmadrid.org, podéis ver los distintos dispositivos de los diferentes ámbitos y entre ellos el deportivo, para que podáis acceder como consecuencia quizás de este confinamiento y todo lo relacionado con el COVID-19. Y simplemente para terminar, yo lo dejaría en 3 R's. Una, readaptar, reajustar y responsabilidad. Pues se puede decir más alto, pero no más claro, Alejo. Me quedo con cada una de las palabras que han dicho los 4 pedazos de protagonistas con los que he tenido el placer de charlar, de disfrutar también y sobre todo de aprender. Y en el Colegio Oficial de Psicólogos tienen también muchísimas informaciones muy interesantes, como pues la orientación para la gestión psicológica de la cuarentena, también cómo autogestionarnos de cara a esta cuarentena, este periodo extraño, y me parece también información muy interesante al alcance de todos, así como ese servicio gratuito para deportistas, que es fundamental. De cualquier nivel, no estamos hablando de alto rendimiento, y además sabéis que tenemos un convenio con UFEDEMA. Sí. Y de ahí viene que se ha promovido dentro de las distintas federaciones. Sí, y además... Algún árbitro ha llegado también, ¿verdad, Alejo? Sí, árbitros, entrenadores también, deportistas, ha habido variación. O sea, no pensamos solo en deportistas, padres, árbitros, como decía Juanpe, entrenadores, coordinadores deportivos que también nos han contactado. O sea que esto es un servicio para todos. Claro, que esa figura, para mí un deportista es un árbitro. O sea, ya es otra historia, pero es un deportista, al final se dedica a arbitrar, pero... Tremenda las pruebas que tienen que pasar y prepararse. Eso ya es otra historia. Eso puede dar para otra charla. Me ha encantado compartir con ustedes este rato. Juan Pedro Vegas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Adrián. Ana Ceballos, muchísimas gracias también por estar con nosotros, por aportar tu granito de arena. José Luis Rivero, la parte de gestión, la parte técnica y deportiva también que ha estado presente. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos. Y Alejo García Naveira, un placer enorme contar con tu presencia, con tu experiencia y esperemos sobre todo que nos veamos las caras pronto. Eso es importantísimo, ¿no? La siguiente charla va a ser de cómo vamos a disfrutar y cómo estamos de bien en la fase 5.
O 6. ¿Qué es la 4? ¿Qué es la 4? Pues esto es todo, señoras y señores, nosotros lo dejamos aquí, lo dicho, tienen la charla, la conferencia en el enlace en el que nos encontramos para verla cuando quieran. Nosotros nos despedimos y sobre todo yo me quedo con una frase que tenemos por las instalaciones de UFEDEMA en relación a las 61 federaciones deportivas madrileñas que están englobadas en UFEDEMA. Juntos somos muchos, unidos somos más. Y yo me quedo también con esa frase. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias. Luego. Chao.